para hablar un poco de los platos que aquí yo he denominado de cuchara. Hemos visto ya en el capítulo 1 los métodos de cocinado, después vimos los fondos, vimos los condimentos y los productos del campo, con las cosas, vimos los pescados y mariscos, las carnes, aves, caza, despojos y demás. Ahora en este momento estamos ya con algunos de los platos cocinados. Y yo les he denominado platos de cuchara. Hay en sitios, en Francia, por ejemplo, lo llaman potajes claros y espesos, pero bueno, esos son distintas denominaciones. Vamos a tratar de ver el sentido, lo que se entiende como potaje. Potaje es un plato que ahí creo que les llamáis sopas, en el que se combinan, tener en cuenta los hidratos de carbono, o sea, las patatas, pastas, hortalizas y demás, las proteínas, algo de carnes y las grasas. Yo tengo creo que si en un plato, en una comida, conseguimos que los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas estén en la proporción correcta, en la proporción asimilable por el cuerpo humano en la alimentación y en la proporción correcta de cara al paladar, tenemos un plato de éxito. Entonces, en los potajes, los hidratos de carbono los forman las legumbres, judías, garbanzos, lentejas, demás, las proteínas, que son carnes, que pueden ser normalmente de cerdo y en salazones o no, embutidos o no, y también pueden ser las proteínas pueden ser del pescado, y las grasas. Las grasas pueden ser aceite, aquí utilizamos sobre todo de oliva, que entendemos que es el mejor, o las grasas procedentes de los productos cárnicos. Si echamos tocino, panceta o tal, hay que tener en cuenta esa grasa que aporta estos elementos al potaje para no echar demasiado aceite, hay que compensar una cosa con la otra. Por extensión, los potajes entendemos que son todos los platos de cuchara, o sea, que se toman en plato sopero, en plato hondo, que así se denomina, y se toman con cuchara en vez de contenedor. Entonces, la clasificación amplia sería en los potajes, que ahora definimos con más puntualización, las sopas, los consomés y las cremas. Sería lo que comprendería el genérico de potajes. Así que potaje, ya hemos dicho, es un plato compuesto por hortalizas frescas y secas, elementos proteicos y base. Las propiedades, tener en cuenta que es un plato de gran valor nutritivo. Pueden entenderse como por sí solos como un menú completo. Ahí en Ecuador y estas zonas de América tenéis lo que llamáis sopas y otras denominaciones, biches y demás, que son es un menú completo. La gente en su casa lo toma pues como menú completo, sin más. O sea, no hay que ir a buscar otras cosas, sino que sería el menú que comprendería todo. Tener en cuenta que lleva todos los alimentos necesarios, hidratos de carbono. Una fanesca es el ejemplo. Por ejemplo, exactamente, la paneja está de las 7 semillas, creo que es, ¿no? 12 insumos. 12, pues bueno, pues esto es un potaje clásico de esa zona, que es suficiente. Con eso la persona queda bien alimentada, sin más. Entonces, puede aplicarse con un menú completo, que no se tomaría nada más, o bien, en caso de ser menos contundente, pues como primero o como segundo plato, dependiendo de cómo los componentes del potaje. Después tenemos en la clasificación de los potajes, yo estoy, claro, siempre pensando en aquí en España, pero también se podrían adaptar los que hacéis ahí a esta más o menos clasificación.
Hay tengo una forma de clasificarlo en función del elemento principal. Y estos serían, la primera serían de legumbres secas. De legumbres secas son de judías, de garbanzos, judías o blancas y pintas y demás. Hay mucha variedad de judías, de garbanzos y sobre todo de lentejas. Otra legumbre podría ser la soja, pero aquí no se suele utilizar para estos platos. Y otra legumbre, también el maní, el cacahuete es una legumbre, aunque no se suele utilizar eh, como componente de estos potajes, sino como para salsas y demás, como aperitivos y demás, por las características del otro potaje de elemento principal serían los de patatas. Aquí hay muchos guisos, platos de patatas que pueden ser con pescado, por ejemplo el marmitaco, que lleva el componente principal son patatas, un sofrito de cebolla y pimientos, lleva también pimientos choriceros y el elemento proteico es el bonito. El bonito que ahora empezará pronto el verano la pesquera del bonito en la parte norte, en Guipúzcoa y demás, que es donde se coge lo que llaman el bonito del norte. También puede ser con otros pescados, por ejemplo, en la zona sur de Almería se hace lo que se denomina pimentón, que es un guiso de patatas y caballa, y es muy bueno. Lo comentaremos en otro momento. También hay potajes cuyo elemento es el arroz, todos los arroces caldosos, arroz con conejo, otro tipo de arroz sería un potaje de arroz. El elemento fundamental es el arroz. De pastas y mezclas de cualquiera de los interiores, porque puede ser un potaje, puede ser de legumbres y hortalizas, por ejemplo el potaje de vigilia, que es de garbanzos y espinacas. O sea, tenemos todas estas, se hacen muchas mezclas. Yo ahí he estado algunas veces en Ecuador y he visto que tenéis mucha variedad de biches y demás. Vamos a ver, no sé dónde estoy. Luego tenemos otra clasificación que yo creo que esta sí es importante porque hemos dicho que el potaje es hidratos de carbono, proteínas y grasas. La incorporación de la grasa sí es importante. La grasa puede ir en crudo, ahora diremos cómo, en sofrito, en majado, en productos cárnicos y algunos potajes muy especiales que sería sin grasa. Luego al final lo hablaremos de él. En crudo sería poner la legumbre con los otras hortalizas y demás que pueda llevar y echar el aceite o la grasa en crudo con el agua y ponerlo a cocer. Esto al final resulta que por la fécula que va soltando la legumbre va aglutinando, va emulsionando la grasa y al final no se ve la grasa flotando, sino que está el caldo en el que se ha cocido la legumbre un poco espeso y está, pues, bueno, tener en cuenta que si un potaje sin grasa, normalmente, salvo la excepción del final, no está bueno, no es agradable al paladar. Entonces eso sería una forma. El típico es pues las que le llamamos alubias estopadas, que es alubias blancas que se han puesto en remojo, se ponen a cocer, por ejemplo, con un kilo de alubias y sería un kilo o algo más de cebolla picada muy fina, con agua, el laurel, alguna otra especia y el aceite sería en crudo. ¿Cuánto aceite? Pues tener en cuenta que para unas cuatro raciones cuatro raciones aproximadamente serían como un decilitro y cuarto o algo más de grasa, entre decilitro y decilitro y medio de grasa. Sería la cantidad que sería apropiada para dos raciones. Y la cantidad de legumbres para cuatro raciones sería, tener en cuenta, como no lleva otro producto, pues sería alrededor de los 90 gramos
por ración, o sea, 9 por 350, 360, hasta 400 gramos por ración. Un decilitro a decilitro y medio de grasa y después la cebolla, el ajo y demás ingredientes que le den sabor y que le den aroma a este potaje, a este estofado de judías o estofado de lentejas o la legumbre que pusiéramos a hacer. Después hay otra forma que es el sofrito. Si nosotros ponemos a cocer un potaje con alguna legumbre o con patatas, pero los productos, con algo de cerdo, por ejemplo, algo de morcilla o de panceta o demás, pero no lleva suficiente grasa natural de la panceta y demás, le tenemos que agregar algo de grasa. Y una forma de agregársela es haciendo un sofrito. Sofrito, que sería el aceite con la cebolla, el ajo, zanahoria y tomate, también le podemos agregar ahí pimentón y alguna especia. Esto sería el sofrito que hacemos para agregarlo cuando la legumbre ya está casi cocida, agregárselo para complementar la grasa que sería escasa en el ingrediente de la cocción de la legumbre. Entonces, cuando nosotros hacemos un potaje y no los elementos cárnicos que le agregamos no tienen suficiente grasa, le hacemos un majado un sofrito con la cantidad de grasa que le hace falta, que le falta. Después otra forma típica de agregar la grasa al potaje es el majado. Primero ponemos a cocer, por ejemplo, un potaje típico aquí es el que le llamamos potaje de Semana Santa. Es un potaje de garbanzos, espinacas y bacalao. Entonces podríamos recocer los garbanzos con agua, algo de sal, muy poca sal, por si acaso con el bacalao. Cuando están tiernos o casi tiernos, que ya están cocidos, que habrá pasado una hora, hora y media aproximadamente, le agregamos el bacalao y le agregamos un majado. Ahora hablaremos de que se compone el majado. Y le agregamos las espinacas cortadas en trozos, las espinacas con tu 12 en 5 minutos ya están cocidas. El bacalao, con que pueda otros 5 o 6 minutos o más, está también cocido y le ha dado el sabor. Y lo que le da el carácter al potaje es el majado. ¿El majado qué es? El majado es algo que se hace en el mortero. Actualmente se hace con un turbis, una batidora que ya lo emulsiona. ¿Y qué hacemos? Freímos en aceite, en la cantidad de aceite que tenga que llevar el potaje, por ejemplo, para 4 personas, hemos dicho como un decilitro y medio aproximadamente. En ese aceite freímos unos ajos, freímos unas almendras y freímos lonchas de pan. Esos 3 elementos los echamos al turbis y le echamos a ese de esto también para 4 personas, dos yemas de huevo duro que hemos cocido, sacamos y echamos las yemas ahí. Algo de azafrán como condimento y la grasa, el aceite en que hemos frito el pan y los ajos. Todo esto lo trituramos, lo emulsionamos con el turbis y para facilitar esa emulsión, que necesitará algo de humedad, le echaremos algo del caldo de cocer los garbanzos y algún garbanzo. Entonces tenemos el caldo hirviendo con los garbanzos. Le hemos echado las espinacas, han cocido. Le hemos echado el bacalao, han cocido. Y al final le agregamos este majado emulsionado. Por supuesto no se puede ver la grasa y le agregamos este emulsión, este majado al potaje. Y esto es lo que le dará el carácter y el sabor principal. O sea, la grasa la hemos metido en el majado y emulsionada. Y después otra forma de agregar la grasa necesaria al potaje es en productos cárnicos. Lo más típico son productos de cerdo. Por ejemplo, tocino, morcilla, costillos,
y chorizo y demás productos del cerdo, es lo más característico. Cocemos la legumbre con estos elementos van soltando la grasa poco a poco durante la cocción y al final de la cocción, por la fécula que ha soltado la legumbre y si le hemos agregado alguna patata y demás, se debe de encontrar la grasa esta emulsionada. O sea, no debe de verse una capa de grasa por encima del potaje, sino se debe de ver que se ha espesado el líquido de cocción y que se produce una especie de emulsión, una especie de espesa, pero que no se ve la grasa. Si se ve la grasa en exceso, es desagradable, no es bueno. Y si falta grasa, que hemos hecho un potaje con muy poca grasa, resulta soso, resulta insípido. Entonces, es importante a la hora de elaborar los potajes la proporción de grasa que debemos de incluir. Eso es importante. Y después tenemos otros potajes que he puesto aquí sin grasa. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, son potajes. Aquí me sale combinación de colores, conservar combinación de colores, que me sale una cosa aquí en la pantalla extraña que yo la quito, vuelve a salir de vez en cuando. Bueno, vamos a ver los potajes sin grasa. Por ejemplo, un potaje típico sin grasa es lo que los franceses llaman el petit marmite, que se hace un caldo con productos cárnicos, sobre todo de vacuno, muy sabroso y que debe resultar como el consomé, clarificado, que debe resultar muy limpio, muy transparente, cuanto más mejor. Y debe ser sustancioso, debe tener buen sabor. Y a este caldo lo que hacemos es que le agregamos las hortalizas, que son nabos, zanahorias, puerro, apio y repollo. Esto cortado en unos bastones de 2 centímetros por 1 aproximadamente, y tenemos el caldo ese que está clarificado e hirviendo, le agregamos estas hortalizas y lo hacemos hervir. Que hierva nada más entre 15 y 20 minutos, no más. Y ese plato, que es una especie de sopa, potaje, no le hace falta grasa, pero no hace falta grasa, ¿por qué? Porque el caldo es de mucha sustancia, tiene muy buen sabor, tiene muy aromático y no le hace falta grasa por esos motivos. Si fuese un caldo más pobre, le haría falta grasa para que fuese más asimilable, mejor al paladar. Entonces los potajes sin grasa tienen que tener caldos de extraordinaria calidad. Hay que tener en cuenta eso. Si nosotros quitamos la grasa, el caldo en que se sirve estos componentes, estos ingredientes que acompañan al plato, tienen que ser de extraordinaria calidad para que poder evitar la grasa. Y si no, tenemos que poner siempre algo de grasa. En principio, los potajes se entienden como algo que se come, las familias lo comían habitualmente y era solo ese plato. Entonces ese plato tiene que llevar todos los ingredientes necesarios para la comida, para la alimentación. Entonces sería esa la suya. Si hacemos algún potaje sin grasa, en algún menú podemos ponerlo como pequeña marmita, un consomé, algo de eso. Tenemos que tener en cuenta que hay que agregar otro plato con los ingredientes o con las partes de productos que hace falta para la alimentación correcta. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna historia sobre los potajes, y si no pasamos a la parte de las sopas. Está todo claro para mí. El potaje es de lo que básicamente nos hemos alimentado en las familias, en el campo, en las personas normales, o sea, no, y entonces, bueno, pues ahí tenía que haber todo.
es fundamental que las proporciones, para que resulte bueno y tal, que las proporciones de grasa, hidratos de carbono y proteínas sean correctas. Si son correctas, el plato casi seguro que es de éxito. Casi seguro que es de éxito. Si no son correctas, que ponemos mucha grasa, será como repugnante por el exceso de grasa que vemos en el plato, y si es que lleva muy poca, el problema que será insípido, será como diciendo, bueno, ¿y esto a qué sabe? Esto no tiene sustancia. Es la parte esa que hay que tener cuidado con ello. Y después, como realmente en las casas nos hemos alimentado de esa manera, pues cuando un potaje está bueno, nos recuerda nuestra niñez y decimos, está bueno esto. O sea, los recuerdos que nos vienen a la memoria son agradables. Entonces, Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo dos ejemplos de mi niñez. Uno es el chupe de camarones, sí, ya, que incluso lleva camaroncitos deshidratados chinos, ajá, y otro es el sancochado, sí, que acá en el Ecuador se llama sancocho, sí, donde se cocina papas, zanahorias, camotes, coles, con carnes de pollo, de cerdo, y primero se separa el, el caldo, que es un caldo espectacular, y después sí. se sirven todos los secos independientemente, pero acompañados de cinco o seis salsas, y tú vas haciendo ahí las combinaciones. Ese es el sancochado típico de los jueves en Lima. Y el chupe de camarones es un plato muy típico del sur del Perú, de Arequipa, donde Pues, son unos camarones extra large, con muy buen sabor, y que tiene también una serie de hortalizas, huevo, granos. Es un espectáculo. Por sí, eso mi pues afición a la fanesca. pero exactamente, porque si observáis eso, lo que me has dicho del sancochado y del chupe, ¿qué es lo que lleva? Lleva una parte de proteínas, caso de los Así camarones, es. o caso de las carnes que has dicho en el sancochado, lleva hidratos de carbono, que son las patatas, las coles, las hortalizas, lo demás, todo eso es hidratos de carbono, y algo de grasas tiene que llevar. Si esa relación de los tres elementos fundamentales es correcta, casi seguro que el resultado será agradable y será de éxito para la gente. Potajes, Es hay muchísimos. apoteósico. No, sí, sí, potajes hay muchísimos en todos los países y en todos los sitios, porque es de lo que nos hemos alimentado. Si no hay que darle muchas vueltas, es un algo y que en la memoria de las personas existe esos sabores y esas aromas y esas características, y cuando te lo presentan en el plato, aunque sea nuevo, aunque no sea el tuyo real, el que has tomado de niño, pero te gusta porque te recuerda a esas partes de que has vivido. Son todos los potajes, yo creo que es importante. Y después vamos a pasar a las sopas que son, pues, así como el potaje es un plato más contundente, que tiene más alimento, más sólidos. Las sopas son platos compuestos por caldos sustanciosos, y que están guarnecidos con algo. Ese algo que puede ser, pues, pan, como en el caso de las sopas de ajo, de aquí típicas de España, hortalizas, como puede ser la sopa mediana, otras muchas sopas que hay, la pequeña marmita y demás, puede ser arroz, puede ser pastas, aquí estamos con los hidratos de carbono, y también puede ser pescados, mariscos y demás, o bien carnes y despojos, o bien mezclas de cualquier cosa. O sea, la sopa admite el caldo con guarnición no demasiado contundente, no es demasiado espesa, de cualquier elemento, desde hortalizas, pastas, pescados, mariscos, carnes, arroces, despojos, la sopa de menudillos o higadillos que se hace aquí en Madrid,
es pollo, pues una sopa de despojos de pollo que además es bastante típica, con fideos finos, cabello de ángel de guarnición. El potaje más clásico o más típico quizás en cada región tiene el suyo aquí en España, pero el más conocido es el que se denomina cocido. El cocido madrileño, que es el más, que bueno, pues toma un poco más de fuerza, pero que cualquier cocido de cualquier parte de España, pues más o menos se basa en estos ingredientes que hemos hablado. Y el cocido madrileño, el típico, se sirve lo que aquí se llama en tres vuelcos, que es en tres platos. Primero se serviría el caldo de la cocción del cocido, de todos los productos cárnicos, garbanzos, patatas y demás, y raíces que hemos cocido, al que se le ponen unos fideos finos, cabello de ángel, y se cuecen. Y entonces sería una sopa. Esa sopa se puede aromatizar con algo de azafrán, se puede aromatizar con algo de hierbabuena o no. Eso, o sea, hay distintas versiones. Y después, en el segundo plato sería la parte de hortalizas que hemos puesto, que generalmente es repollo, patatas y zanahorias, pero puede llevar otras, no es necesario que sean esas exclusivamente, pero generalmente son repollo, patatas y zanahoria, que es las hortalizas que se cuecen en el mismo potaje o en cuchillos distintos, pero todo se forma el mismo caldo al final. Y finalmente los productos cárnicos. Los productos cárnicos pueden ser gallina, morcillo de ternera, tocino de cerdo, de chorizo, costilla, incluso lo que aquí se le denomina bola, que es una mezcla de pan, chorizo picado muy fino, porque trocitos de chorizo muy poco, y tocino, ajo y perejil, y huevo aquí. Después esto se hace una mezcla con el pan que se pone y se fríe en una sartén en forma de pequeños cilindros. Y eso, una vez que se ha frito y se ha cuajado por el huevo que lleva, se echa al cocido que cueza allí con todos los elementos. Entonces ese es un potaje más típico del cocido madrileño, que se sirve así. Primero hemos dicho la sopa, después la parte de verduras, de hortalizas, patatas y demás, y finalmente los productos. Por supuesto es un menú más que completo, porque ahí tenemos todo lo que es necesario para alimentar. Y ahí tenemos la primera sopa que hemos dicho, la sopa, que en el caso de la sopa, al ser menos contundentes, normalmente los menús se complementan con alguna otra cosa. La sopa de mollo puede ser de hortalizas, de arroz, de pasta, de pescado y de... Después tenemos, la vamos a clasificar, la podemos clasificar en función del elemento principal. La sopa de cebolla, que es típicamente francesa, ¿qué es lo que lleva? Pues lleva un caldo bueno, partido a consumir, en el que le agregamos algo de cebolla cortada en juliana y muy blanda, muy caída en mantequilla, muy despacio, y mucho tiempo para que se ablande mucho. Y una vez que tenemos el consomé con esa cebolla que está caliente, le ponemos en la cacerolita o en donde se va a servir unas ronchas de pan muy finas por encima, y justo poner las ronchas de pan antes de que se empapen del líquido, le agregamos queso rallado o queso en lonchas muy finas y se gratina. Y esa es la sopa típica de cebolla, que puede llevar huevo o no, pero vamos, la sopa típica de cebolla sería una de estas. La sopa de ajo, que es la sopa típica española, es muy simple, y el caldo en este caso es agua. O sea, no es ni caldo de carne, ni de hortalizas, ni de nada, sino es agua. Entonces, ¿cómo se hace la sopa de ajo? Pues en sartén, con aceite, no tiene que llevar poco aceite, pero no es exceso, pero tampoco poco, escaso. Si es escaso no vale para nada. Freímos lonchas de pan muy finas, y una vez que están fritas, se retiran un poco para evitar que se quemen. Se le agrega ajo picado muy fino, que se dore un poco, le agregamos
algo de chorizo o algo de jamón, cortado también en trocitos finos o en lonchas finas, pimentón, y cuando está eso rehogándose le agregamos agua, sal y las lonchas de pan que hemos frito antes, las lonchas de pan que se han frito antes del, del ajo y del tocino. Se le da un hervor y se sirve, nada más. Es bastante simple. El secreto de que sea buena, agradable o no, es el que la proporción de aceite que le echemos, que le agreguemos, sea la correcta con respecto a la cantidad de sopas que queramos hacer. Sopas de ajo en España y cada pueblo tiene una, y hay algunos que las cocen muchas, hay algunos que las cocen, que las hacen con pan seco, duro de días anteriores y muy espesas, entonces las hacen con poca cantidad de pan, o sea que la sopa de ajo sería, hay muchísimas, me imagino que será como ahí en Ecuador, pues ciertos potajes que hacéis que, pues cada pueblo, cada zona o cada tal, pues tiene su forma de hacer y demás, ¿eh? Es interesante esto. Después las sopas de pescado, cuyo caldo es un fumé de pescado, que lleva también su correspondiente aceite y sofrito, y después le echamos el caldo y al final se le agrega al pescado los trocitos de pescado crudos y demás, o puede ser también guarnecidas con arroz o con pan o con otras especias, incluso con fideos, que hierva todo y se sirve. Y estas sopas de pescado suelen ser aderezadas con algo de azafrán, que le va bien, colores amarillos y el aroma del azafrán le va bien. Y los pescados pues suelen ser trozos de pescado que vayan sin espinas, limpios, o bien de marisco, pero también pelados, si se ponen camarones o gambas o cualquier otro tipo de marisco, que vaya sin las cáscaras pegadas. Este sería las sopas típicas de pescado. También suele llevarse algo de arroz, que es lo que le da un poco de espesor, o de la parte de hidratos de carbono, o de pan. El pan puede ser sencillamente pan frito, como costones de pan, o pan en lonchas. Hay un sistema de agregar el pan a las sopas de pescado que, por lo menos a mí me gusta, que es cortar lonchas de pan muy finas, se sazonan, se colocan en una placa, se sazonan con algo de sal y unas gotas de aceite en cada loncha y se tuesta. Cuando está tuesto, está tostado, se le agrega un poco, se frotan con un ajo pelado y en pedazos se frota un poquito. Y esta es una forma de agregarle el pan o la parte de hidratos de carbono a la sopa que le da buen resultado. También las sopas de hortalizas, no sé, la sopa juliana o la pequeña marmita, o distintas sopas de hortalizas que unas veces se hacen cortadas en tacos o en dados o en bastones, otras veces en juliana fina. Y lo que hay que ver, por ejemplo, la sopa juliana suele rehogarse a las hortalizas, hacerlas sudar un poco con mantequilla. Y en cambio, la pequeña marmita, las hortalizas que pueden ser las mismas, no, cortadas de otra manera, lo que hace es que se cuecen directamente en el caldo sin nada de grasa. Y la juliana lleva mantequilla. ¿Por qué? Porque la sopa juliana, el caldo que se agrega es un caldo más pobre, o sea, menos contundente, con menos sabor, menos sustancia. Entonces, la pequeña marmita, como el caldo es mejor, pues no lleva nada de grasa. Esa es básicamente la diferencia. Y después sopas cuyo elemento sea la pasta, no sé, hay pastas con fideos de muchos tipos y pastas de muchos tipos, o bien sopas también a base de arroz, que le dan carácter a la sopa. Después vamos a ver, aquí es que las sopas se consideran un plato caldoso con algo de guarnición. Allí yo creo que en Ecuador, cuando se habla de sopas, se habla de un elemento, un plato más contundente, con más sólido, más fuerte. No sé si es así. ¿Sí? Pero, o sea, de todos modos podemos usar esta con CMYK.
¿Me oís o no se oye nada lo que se dice? Seguimos. Sí, Víctor, está todo bien el sonido. Está bien, ¿no? Venga, pues seguimos con la siguiente, que son los consomés. Consomés ya hicimos alguno, ya vimos lo que es. Es un caldo que debe ser transparente. La característica del consomé es que sea transparente, que se vea el fondo del plato, el fondo de la taza perfectamente, que no haya elementos de suspensión, sino que se vea claro, que sea sustancioso. La sustancia será lo que queremos hacer. Si es de pescado, será sustancia a base de pescado. Y si es de carne, pues una sustancia a base de carne. Que sean aromáticos. El aroma, lo decíamos antes, que lo hace las hortalizas de condimento. La zanahoria, el puerro, el apio, el mate, la cebolla, todas estas cosas que además de clarificar ayudan a darle aroma al consomé. Un consomé, si está bien hecho, en cualquier momento es agradable de tomar. Lo que ocurre es que cuando los consomés se dejan mucho tiempo al calor, en la cocina, o pasa el tiempo y demás, resulta que van perdiendo aroma, y entonces van perdiendo calidad. Ese es el problema. Pero si el consomé está bien aromatizado y bien hecho, seguro que es agradable de tomar. Y después tiene la característica del consomé de que no tiene nada de grasa. No debe ser sin nada de grasa. Ese será uno de los platos estos de cuchara que consideramos sin grasa. Generalmente los consomés llevan o poca guarnición, muy poca, se sirven en taza, entonces un poquito, algún picadillo pequeño y suave, y se sirven en taza. Cuando llevan mucha guarnición pueden servirse en plato y entonces más consomé ya varía un poco. Pero bueno, es más o menos. Vamos a ver, los consomés se pueden clasificar según el servicio, en plato o en taza. Y según la sustancia será el consomé, que generalmente cuando se habla de consomé es de consomé de carne, consomé de ave cuando esa carne sea predominantemente ave, consomé de pescado, consomé de marisco, incluso consomé de caza. Y después, según la temperatura, tenemos consomé caliente y frío. Caliente es el mismo caldo, pero lo servimos caliente, para tomarlo caliente, y frío sería si se sirve en frío. Y el consomé gelé. ¿Consomé gelé qué es? Pues consomé gelé es un consomé que se ha hecho con carne, con pescado, y que esta carne y este pescado tiene gelatina, tiene colágeno en su composición. Entonces, al hacer el consomé, una vez hecho, si lo dejamos enfriar, se agelatina, se vuelve un poco gelatinoso, se vuelve un poco no espeso, no cuajado totalmente de gelatina, sino ligeramente gelatinoso. Entonces el consomé que se llama gelé. Y ese consomé, por supuesto, se sirve frío y es un tipo de consomé. O sea, sería dentro de los consomés fríos. Según su grado de concentración de sabor, sería consomé sencillo, normal, consomé doble con más cantidad de carne y de productos de sabor, de productos de carácter. Y según la guarnición tenemos muchísimos. Consomé celestina, que lleva de guarnición crepes salados, con un poco de perejil, consomé tres filetes, que llevaría pechugas de ave, de orden, de escarlata. O sea, hay muchísimos consomés que lo que los diferencia es la guarnición que le pongamos. Eso es demasiado importante, sobre todo tener en cuenta que le podemos agregar. Los consomés se han desprestigiado un poco, yo creo, en la cocina, porque se han dejado de hacer de calidad. Entonces, cuando a uno le dan una taza con un caldito que no tiene mucha sustancia, que no tiene buen aroma y tal, pues entonces se han ido perdiendo. Pero si se hacen bien, yo creo que se recupera otra vez, porque es un elemento agradable de tomar, es agradable
de satisfactorio para el gusto. Después vamos a ver las cremas. Las cremas son, pero sí, vamos a ver. Sí, las cremas son platos espesos, o sea, platos o pero para servir con cuchara con algo de guarnición o no. Generalmente la guarnición es muy escasa, muy pequeña. Es algo de los elementos principales de la crema, pero no es una cosa importante. Que se realizan con caldos sustanciosos, los caldos que se han hecho de esos elementos de la composición de la crema, espesados, y que pueden estos espesarse, pueden espesar con patatas, sobre todo, tamizada de hortalizas, que sería cremas de legumbres frescas, por ejemplo, crema solferino, que es una crema de tomate. Pues la composición llevaría cebolla, llevaría puerro, llevaría zanahoria, llevaría patata, llevaría tomate, todo esto después de rehogado con la grasa correspondiente y demás, se cuece, se tamiza, se pasa en boluchina que sea fina, que sea bien fina, y se termina, ya veremos cómo se termina, y esto sería una crema de hortalizas frescas. Si domina el tomate sería crema solferino, si domina los guisantes sería crema San Germán, si domina la coliflor sería crema de barri, si domina la calabaza sería crema potillón. O sea, hay infinidad de cremas dependiendo de la hortaliza que domine, pero en todas el elemento fundamental para espesar y como elemento necesario, por así decir, para hacer la crema es la patata, que es la que la que tiene le da el espesor correcto, porque los guisantes no llegarían a ese espesor. Sería un exceso de guisantes para no conseguir la untuosidad y el espesor necesario. Entonces, las cremas de legumbres frescas, de hortalizas, el ingrediente principal la patata, más las hortalizas otras y sobre todo la que le da el carácter y el sabor. Si nosotros queremos hacer una crema de patatas, pues no le echaremos mucha zanahoria. ¿Por qué? Porque le daría color rojizo o amarillento de la zanahoria, y la patata queremos que sea blanca. Entonces le pondríamos en el rehogado principal, le pondríamos cebolla, le pondríamos puerro, le pondríamos otros elementos, pero no zanahoria. La bichisuas, que es una crema a base de puerros y patatas, pues no zanahoria. Después tenemos otros tipos de cremas que son las de legumbres secas. Las de legumbres secas sería el elemento principal que lo aglutina, sería el garbanzo, la judía seca o las lentejas. Sería otro tipo de cremas que se hacen con estas legumbres. Otro tipo de cremas serían las que se espesan a base de harina. Las que se espesan a base de harina serían los veloutés, ahora hablaremos de ellos, y otro a base de arroz, que serían los bisques, serían los cuatro tipos de cremas con arreglo al elemento que le da la untuosidad o el espesor. Vamos a verlas ahora otra vez. Las de legumbres secas, ya hemos dicho que son lentejas. ¿Qué ocurre con las de legumbres secas? Si nosotros hacemos un guiso de legumbres, no sé, una fabada, por ejemplo, otro tipo de lentejas o lo que sea, y resulta que tenemos una cantidad de legumbres que ese guiso que nos ha quedado, podemos hacer una crema de esa legumbre, poniéndola a cocer eso, agregándole leche, tamizándola, pasándola y terminándola con algo de mantequilla y leche. La leche es la que controlará el espesor, y la mantequilla, la cantidad de mantequilla tendrá que ser en función de la grasa que tuviese ese potaje. Si ese potaje de judías tiene X cantidad de grasa y ha sido correcto para ese plato,
para el plato la crema de esas judías, que sería crema bretona o crema conde, depende si son de judías finas o blancas, sería, al echarle más leche, pues iría escasa en proporción de grasa. Entonces se tiene que terminar con algo de mantequilla que le da otro carácter y otra untuosidad y otro sabor más fresco, que sería el sabor que le ofrece la mantequilla a la crema esta de legumbres secas. Las de hortalizas, ¿cómo se hacen? Pues primero hay que rehogar en algo de grasa las hortalizas de condimentación, puerro, cebolla, zanahoria, apio, nabos incluso tomate. Dependerá del color que queramos la crema, le pondremos tomate o no, le pondremos zanahorias o no, del resultado final que se pretenda. Patatas, todo eso rehogado, líquido a cubrir y cocer. Después hay que tamizarlo, y una vez tamizado se le agregaría para terminarlo, se le agregaría para regular el espesor leche, y para complementar la cantidad de grasa necesaria para el sabor, mantequilla. Entonces tendríamos las cremas de legumbres frescas, que hay muchísimas. Hemos hablado de la crema potirón de calabaza, de la crema san de guisantes, de la crema solferino de tomate, o sea, hay muchas. La crema Dubarry, que es la de coliflor, cada una tiene su nombre, cada otra tiene su nombre. Y después otro tipo de cremas son los veloutés. Los veloutés, que son cremas que se ligan con harina, se ligan con un roux. Harina y mantequilla que se rehoga, ya tenemos el roux para espesar la crema. Después, ¿qué es lo que queremos hacer? Una crema de champiñón. Pues tendremos que agregarle a ese roux caldo de cocción de champiñones. Una crema de ave, pues caldo de cocción, o sea, de ave. Y entonces tendremos una crema espesa, té espeso, a base de el elemento principal que le da sabor, de carácter, que es el que da el nombre también. Y entonces, ¿cómo se terminan los veloutés? Si las cremas de legumbres frescas y las cremas de legumbres secas se terminan regulándolas con leche, el espesor, y se termina con algo de mantequilla como elemento graso necesario, los veloutés, como llevan ya la grasa en el roux que hemos hecho para espesarlo, y el elemento de sabor lo lleva en el caldo, pues se termina con nata, que le da untuosidad y le da finura, y yemas. Las yemas se pueden ser montadas mejor. Cuando se ha terminado el velouté, que está cociendo, ya se ha liquidado, ya se termina, se retira del fuego, le agregamos unas yemas montadas que le da un poco de color amarillento agradable y le da la untuosidad de la nata. Eso serían los veloutés. Y los bisques, ¿cómo se espesan los bisques? Los bisques se espesan con arroz. Entonces, la característica de estos platos espesados con arroz, eso es. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un bisque de mariscos, que es característico. Y además es conveniente ponerlo por ver la cocción del marisco. Para hacer un bisque de marisco, pues haríamos un sofrito con hortaliza de condimentación, le hace puerro, zanahoria, cebolla y apio y tomate. Una vez hecho el sofrito ese despacio, con mantequilla o con aceite, al final no es tan importante, una vez hecho el sofrito, le agregaríamos el caldo. El caldo, si va a ser un bisque de marisco, yo le pondría fumé de pescado. Le agregaríamos vino blanco, fumé de pescado, y esto, y al sofrito que hemos hecho antes con el tomate y demás, y esto sería el caldo ese que vamos a hacer el bisque, perdón. Ahí le pondría como 50 gramos de arroz por litro de caldo. Si yo le he echado ahí 10 litros de fumé de pescado, medio kilo de arroz.
que en principio parece que es poco, pero es suficiente. Y eso lo dejaría hervir por lo menos media hora, sin haber agregado nada de marisco. Nada más un caldo de pescado, el sofrito y el arroz. Eso se cuece media hora para que el arroz se pase, no esté simplemente cocido, sino que esté pasado. Y una vez que esté pasado, le agregaría el marisco salteado, flambeado y triturado. ¿Qué marisco? Pues camarones, gambas, cabezas de camarones, cabezas de carabineros. O sea, el marisco cuanto más carácter tenga, más sabor, mejor. Todo esto se flambea, se saltea con una sartén un poquito de aceite o de mantequilla, se flambea con coñac mejor y después se tritura bien triturado con el turno, con una termomix de estas que hay modernas. Esto le agregaría a ese caldo después de que haya cocido media hora y lo dejaría cocer unos 20 minutos más. El arroz, para que lo espese, tiene que estar muy pasado. Si no está bien pasado, no espesa bien, sale como granuloso. Y una vez que ha cocido la media hora el arroz solo y los 20 minutos más o 30 minutos más con el marisco, entonces sería cuando lo trituraría y lo pasaría por el chino para evitar las cáscaras de marisco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el marisco, como la mayor parte de los pescados, si cuece mucho tiempo, toma sabor fuerte, como a rancio, como a bacalao seco. Y no es agradable. Toma sabor fuerte. Entonces, para que sea bueno, tiene que ser cocción como mucho de media hora, no más. A partir de ahí, en vez de mejorar ese plato, va perjudicándose, o sea, cada vez va a peor. Y este sería el bisque. La forma de terminar el bisque sería con algo de nata. La de terminar los veloutés, hemos dicho, sería con nata y yemas, y la de las legumbres frescas y secas sería con leche, dominando el espesor, y con mantequilla, controlando esa parte de grasa. Y después hay otras cremas que hemos puesto aquí en nombre de otras, otro apartado, pues que podían ser, por ejemplo, los gazpachos. El gazpacho es... Víctor, Sí, una pregunta. ¿El bisque se prepara solamente con mariscos y crustáceos o tal vez puede ser no, con otros géneros? no necesariamente, puede ser pues con otros elementos. Por ejemplo, aquí hay un bisque también típico que es de perdiz, pero ese ya no hace falta poner la perdiz que cuesta media hora, sino mucho más, porque para que suelte el sabor y demás tiene otras características, entonces se pondríamos a cocer al principio. Pero el más típico por aquí es el de marisco. Pero he querido también ponerlo como ejemplo para ver que lo que les pesa es el arroz, que tiene que cocer mucho tiempo para que desarrolle bien la capacidad de espesar y que sea agradable y gustoso a la hora de tomarlo, y el marisco, que no puede cocer mucho más de 20 minutos, 30 como mucho, porque no mejora sino empeora a partir de ese momento. Entonces, por eso he puesto un poco el ejemplo del bisque de marisco. Pero se puede hacer de cualquier otro elemento. Lo que caracteriza al bisque es que está espesado por arroz. Y el arroz pues tiene que cocer para que esté pasado y para que desarrolle bien la capacidad de espesar y no se vea granuloso a la hora de tomarlo con la cuchara, pues tiene que cocer por lo menos pues casi una hora, o una hora, para que desarrolle bien y se pueda hacer bien. Y después la cantidad de arroz son por litro de caldo, de líquido que le vayamos a echar a ese bisque, son 50 gramos no más, porque si no se queda demasiado pastoso, demasiado espeso. Y en el caso de que sean de las perdices, como tú dices, ¿cómo es el proceso? ¿También hay que triturar todo? Bueno, sería hacer un caldo con algunos restos de perdiz, pero sobre todo sería echar las perdices al principio, al inicio, que se doren un poco al inicio del sofrito, y después cocerlas ahí durante esa hora, incluso más tendría que cocer, porque las perdices son ser duras, y tendríamos una especie de crema
que se va a espesar con el arroz que le hemos echado y que sabría perdido, por supuesto. En otro caso sabría marisco, sería totalmente distinto el sabor. Puede ser o de otro elemento, no tiene por qué, pero vamos, el disco más típico, el que más se suele entender es el de mariscos, pero el de mariscos tiene esa, hay que tener en cuenta un poco eso, que no debe de cocer 2 horas y tal, sino el marisco debe cocer, el arroz tiene que cocer por lo menos 1 hora para que se desarrolle bien, y el marisco no puede cocer más de 20 minutos, 30 minutos, porque pierde calidad y empeora. Ok, Hay que gracias. tenerlo en cuenta a la hora de cocinarlo. Vamos a ver si seguimos disques. Las otras cremas hemos dicho que son los gazpachos. Los gazpachos son hortalizas, vamos a ver, tomate, sobre todo mucho tomate, pimiento, pepino. Suelen poner cebolla. A mí no me gusta poner cebolla porque la cebolla cruda en estos majados, en estos mezclas, suele tender a fermentar y entonces nos da un sabor fuerte. Entonces es mejor tratar de evitarlo. Pero vamos, hay quien le pone cebolla. Si yo fuese y pues hiciese un gazpacho para ahora y consumirlo ahora, para esta mediodía o esta tarde, no sé, pues posiblemente le pusiera algo de cebolla. Pero si ese gazpacho me va a quedar parte para mañana, no le pondría cebolla, porque la cebolla tiende a fermentar más rápidamente y da menos carácter. Entonces el gazpacho es, hemos dicho, tomate, pimiento, pepino, sobre todo, ajo, aceite y vinagre, ajo, aceite y vinagre como sazonamiento, y agua y pan para darle un poco de espesor. Todos estos elementos se trituran bien, que se trituren muy bien con un turbin, con un aparato de esto, se pasa incluso por un chino que es fino, y ese es un gazpacho. El gazpacho estará bueno o no en función del aceite y vinagre que le hayamos puesto. Si nos hemos pasado, será pesado. Si se ve flotando, si se ve el aceite que no está emulsionado, será desagradable. El aceite tiene que ser lo justo para que se emulsione, no para que se pase y se quede, y no que haya poco. Y después el sazonamiento que le hayamos puesto. Generalmente se suele sazonar eso con el aceite y vinagre, algo de ajo crudo y algo de comino. Es lo que más caracteriza el sazonamiento del gazpacho. Pero bueno, este es frío, es crudo y tiene, pues, yo creo que tiene bastantes ventajas. Es una crema refrescante, es una crema sobre todo para las épocas de calor muy agradable y que da buen resultado para. Vamos a ver, ya hemos terminado con estas cremas. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa sobre estas cosas que hemos visto, sobre los potajes yo creo que son una parte importante. Y es una parte importante porque en todos los países se le llame potaje o se le llame de otra manera. El concepto de potaje es un concepto de mezclar y cocer hidratos de carbono, proteínas y grasas y después eso servirlo. Ahí hay muchísimos, todos los biches, me parece que se llaman, y sopas y demás, pues son potajes, entra dentro del concepto potaje, el concepto sopa. Como han sido la alimentación de los pueblos, porque ha sido de lo que nos hemos alimentado durante muchísimos años, pues y yo creo que la cocina va evolucionando constantemente, porque el producto ahora está en expansión y es terrible, pero es una evolución de lo que se va haciendo en las casas, de lo que se va alimentando el pueblo. Y eso va evolucionando y van haciendo distintas variedades y distintas especies y distintas formas. Y en cada país, cada zona tiene la suya. Pues ha sido una evolución despacio, lenta, pero que es una base y que yo creo que es importante que los cocineros que sepamos bien lo que son el potaje y lo que son las bases del potaje, porque de ahí después se puede evolucionar a hacer otras muchas más cosas modernas, nuevas y de nuevas cocinas y nuevas historias, pero
es conveniente conocerlos, es conveniente saberlos. Yo creo que es importante el dominar el tema de los potajes. Y bueno, las sopas pues es con un potaje pero mucho menos contundente, más suave, más pobre, por así decir, menos, que generalmente se complementa con algo más en la comida, en el menú, porque si no sería un poco escaso. Los consomés son un potaje muy especial por las características de que no tiene grasa, que es importante, pero tiene mucho aroma y mucha sustancia. O sea, es la diferencia. Y las cremas porque son platos untosos, platos suaves, platos triturados, platos pasados, y que tiene esas 3 o 4 características, 3 o 4 de clasificación con arreglo al elemento que lo espesa y cómo lo espesa y demás. Y después la variedad de esto es infinita. No sé, no sé, yo creo que se podría cortar la cantidad de potajes y demás cosas que se pueden hacer con estos. No sé, ¿tenéis alguna cosa que no oigo? Parece que alguien habla pero no le oigo bien. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa por ahí que decir? ¿Alfredo? No te oigo. Víctor. Sí, ahora sí te oigo, dime. Alfredo te saluda. Bueno, yo me estoy yendo de viaje, me voy al sur del Ecuador, me voy a Cuenca y a Loja, pero no quería perderme esta videoconferencia contigo. Te agradezco, ha sido un muy buen aprendizaje y ya espero preparar algo rico pues para que tú disfrutes. Vale, te voy a mandar las fotos de la paella. Ya, sí. Ahora, nosotros como Mesa de los Chefs tenemos una página en el Facebook. Ahí ¿Sí? yo le he mandado una cantidad de fotos. Si puedes entrar al hacerte amigo nuestro en el Facebook, sería excelente. Busca Mesa de los Chefs. Mesa de los Chefs. De acuerdo, lo Corporación, buscaré. la Mesa de los Chefs en Quito. Y ahí vas a ver todos los pasos que seguimos para nuestra preparación y ojalá sea de tu satisfacción. Aquí se hacen paellas también multitudinarias para mucha gente, para dormir, son enormes, pero yo siempre veo una cosa y es que las paellas que se hacen con mucha altura de arroz, el arroz pierde calidad como el típico de la paella de aquí. Y es casi imposible de hacerlo bien, casi imposible, es difícil conseguirlo. La paella de aquí tiene que ser que el arroz se quede seco, o sea que no tenga casi humedad, puede estar un poco retostado por la parte de abajo, un poco agarrado, que se dice socarrat, que le dicen aquí en la parte de Valencia, que esté un poco pegado, no sin llegar a amargar el tema, pero sí que esté un poco como pegado a la sartén. No es fácil conseguirlo bien y que esté justo cocido. Les le da mucha importancia al que no esté pasado aquí. Y después también hay otra cosa, el arroz, hay distintos tipos de arroz. Ahí tenéis unos, aquí otros, hay 200 Sí, nosotros no tenemos ese que ustedes hacen, ese que es redondo. Este era un arroz largo, pero quedó de priquiti. El arroz largo tiene una ventaja sobre el redondo y es que no se pasa, o sea que aguanta bien el bastante tiempo y la humedad y tal y no se pasa. El redondo tiene otra ventaja sobre el largo y es que absorbe con más facilidad el agua de cocción
Y al Ya, absorber más el agua de cocción, absorbe los sabores y ya, el arroz está mejor. O ya, sea, ya, ya. Más no sé sabroso. si exactamente, el arroz está más sabroso que el largo, pero el largo tiene la ventaja de que no se pasa. O sea que Claro, entonces yo muchas veces me dicen, ¿qué arroz usamos? Digo, pues bueno, vamos a ver, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Un arroz para 5 o 6 para tal? Utiliza arroz redondo. redondo. ¿Tú vas a hacer un arroz para 200? Utiliza arroz largo porque con eso Haz te el va a arroz pasar. largo. Claro, no se le Y pasa. En realidad, no, a nosotros nos quedó un poquito al dente, o sea, para que quede, sí, o sí, sea, sí, sí. pasado ya no, pues se convierte en una Una cosa pasta. soposa fea. Sí, No, sí, sí. pero sí, te prometo que salió bien y tenemos pues buenos cocineros a la mano que son expertos y le meten Eso, pasión a lo que se hace. eso es Nos bueno. salió bastante bien, como te digo, fue el agrado de la concurrencia y yo me traje incluso en unas tarrinitas me traje para mi casa y en la Para noche, probarlo. oye, en la noche pude disfrutar nuevamente con mi señora. Bueno, pues me alegro de que si fuese, me alegro de que si fuese. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos por el momento y nos Ya, veremos en la próxima. Tenemos una preparada para el mes que viene con un cocinero de aquí conocido, típico, que es Domingo Mancho, de Zaragoza, y a ver lo que nos cuenta de sus experiencias profesionales y lo que hace y lo que no hace y todas esas historias, que siempre es interesante, pues para el conocer lo que hacen otros para orientarse uno por donde camina y por donde va. ¿De acuerdo? ya, perfecto, ahí vamos a estar. Bueno, Vale, un gusto de bueno, saludarte, un gusto de verte ya, y un fuerte abrazo, un fuerte abrazo ya, desde Quito. igualmente, un abrazo de aquí de Madrid a todos. Bueno, tengamos buen tiempo. Hasta Chao, luego, hasta luego. Chao. Chao, chao. chao, chao.